Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hace unas semanas, en los programas que hace Arlene los viernes, hablando sobre la historia, ella dice poner los temas sobre la mesa, yo fui invitado y mencioné algo que se llama la historia del mensaje a García, a Calixto García. Una historia que me contaron y yo descubrí, lo reconozco, no tengo ningún problema con reconocerlo, que descubrí hace poco, me la contó un estadounidense y yo no sabía. ¿De qué se trata? Bueno, en esencia, les resumo. Me cuenta este amigo de los Estados Unidos que una historia que le dio la vuelta al país, que circuló por la prensa y que después hasta se enseñaba en las escuelas, o sea, se convirtió hasta en material de estudio en las escuelas de los Estados Unidos, no sé exactamente en qué enseñanza, pero en las escuelas de los Estados Unidos, era como un oficial del ejército americano tiene que entrar a Cuba y entregarle un mensaje al general Calixto García. Está la guerra de independencia, después ya en 98. Ya oyeron a mi invitado, ¿no? Miren quién está ahí. Ciro Bianchi. Así que prepárense. Y entonces, este oficial del ejército americano tiene que entrar. Pero lo que me contaron es que era un hombre que se sobrepuso a todas las dificultades, entró a Cuba sin conocer el país, sin conocer la geografía, ocupaba por los españoles, que era el enemigo, llegó hasta Calixto García, le entregó el mensaje y después volvió a salir. Y un poco se enseñaba esta historia como el ejemplo del espíritu americano de sobreponerse a las dificultades, a los obstáculos, de cumplir la misión, de inspirarse, y eso te hace más fuerte que todo, etc. Yo me quedé con la duda, porque no conocía la historia del mensaje a García, que es como se llama, y dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una esquina sobre este tema? Y afortunadamente llamé al colega, al estelar Ciro Bianchi, y le dije, Ciro, ¿qué tú sabes del mensaje a García? Entonces, maestro, adelante. La historia que yo conté es la que me contaron. Ajá. Como decía aquel programa que usted hacía. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo fue la historia real del mensaje a García? Bueno, hay algo similar, ¿no? Porque cuando tú dijiste eso del mensaje a García, empezaron a llegar correo al periódico, a mi correo, preguntando qué pasaba, qué cosa era el mensaje a García, de que había grabado Taladriz. Y entonces yo recordé, entre otras cosas, este librito que me había mandado una lectora de Juventud Rebelde, Josefina Valdés, que me ha regalado varios libros ya y ojalá me siga regalando, y me había regalado este libro hace mucho tiempo. A ver, vamos a mostrarlo en pantalla ahí, a ver si lo mostramos. Ajá. Aquí está. Que no es precisamente, es sobre el personaje Rowan, que es el hombre del mensaje a García. Rowan es el oficial que trae el mensaje. El teniente norteamericano. La historia como se cuenta es esta. McKinley, que es el presidente de Estados Unidos, quiere mandarle un mensaje a García, un mensaje verbal, donde él quiere que García le cuente la composición del Ejército Libertador y la disposición de García de ayudar al desembarco americano en Cuba. Entonces, este hombre, hablan con el jefe del ejército, se busca a este hombre, no sé por qué, que es graduado de West Point, dicen que era un hombre muy inteligente. Y entonces él siempre se presenta como un ejemplo de lealtad, de fidelidad, un hombre que cumple un encargo sin pensarlo, sin temer a las consecuencias. Entonces este hombre se entrevista con el presidente le hace el mensaje, le da el mensaje verbal, inmediatamente va a Nueva York, se entrevista con Estrada Palma. Con Tomás Estrada Palma, que era el delegado del partido. Y se entrevista con Gonzalo de Quesada. Y esta gente le dan todas las garantías para que venga a Cuba. Y le mandan a Jamaica con un salvoconducto. Ahí tenía que ver un individuo que se llamaba, le apellido Lai, que lo pone en contacto con un comandante que se llama Sabio, que es el que le consigue la goleta. Este hombre viene con un grupo de oficiales cubanos. O sea, él vino acompañado de un grupo de oficiales cubanos. Sí, ajá. Vino acompañado, desembarca, lo están esperando. O sea, hay una... Tú sabes que eso... Yo no sé cómo se ponían ellos de acuerdo, pero se sabía cuando venía... Todos hablaban inglés, todos los que lo esperaron. Algunos de ellos eran graduados de escuelas americanas. De escuelas americanas. Y hay un teniente que es Eugenio Fernández, que es el que se hace cargo del individuo. Eugenio Fernández recibe la encomienda de llevarlo a Mensaje García, donde quiera que estuviera García. Pero lo que se presenta en la historia de Mensaje García, o sea, como se escribió en Estados Unidos, es que el hombre se enfrenta a una geografía peor que la peor de las selvas que tú has visto en las películas, ¿no? Con peligros increíbles, con montañas infranqueables, ríos crecidos, en una época de lluvia. O sea, todo era de combate, peligros acechándolo continuamente. Y en realidad parece que no hay nada de eso. Él va a ver a García, García está en Bayamo, está en la ciudad de Bayamo, está en una casa,
Se entrevista con el ayudante de García, que es Aníbal Escalante, que escribió un libro sobre Calixto García. Después se entrevista con el jefe del Estado Mayor de Calixto García y García lo recibe. El único testigo de la entrevista fue el jefe del Estado Mayor de García. Terminado eso, García lo invita a una fiesta que se hacen unas familias cubanas ahí. Cosa que no se dice en el... no se menciona que estuvo en una fiesta. No, todo no, en Bayamo. Todo en Bayamo, ¿no? Todo en Bayamo. Y con la misma... Eso fue el 1 de mayo de 1898. Y ese mismo día, en la madrugada del 2, se sale por la costa norte, acompañado con toda... nada más que nada menos por el general Enrique Collazo, por el coronel Charles Aguirre. O sea, sale acompañado de una comitiva. Lo escoltaron hasta la costa. Hasta la costa no, lo montaron con él en el barco. Y un barco americano lo recogió en alta mar, lo llevó a Cayo Hueso y él inmediatamente siguió rumbo a Washington para dar parte de él. A ver, entonces déjeme recapitular. El hombre contactó con Tomás de la Palma. Ajá. Y Gonzalo Quesada. Y Gonzalo Quesada. Lo mandaron a Jamaica. Ajá, con un salvoconducto. Con un salvoconducto y ahí lo montaron con un grupo de oficiales cubanos que hablaba inglés, graduado de Mambises. Ajá. Llegó a Cuba, lo esperaron, lo llevaron a Bayamo, se reunió. Este embarca por el sur, por la Ensenada de Mora, Ajá. cerca de Manzanillo. Y entonces cruza hasta Bayamo. A Bayamo. O sea, que fue así como ocurrió. Así fue como ocurrió. Como ocurrió. Ahora, no deja de ser, el tipo venía vestido civil, venía sin ninguna documentación, o sea, no podía, no como sí, que... si los españoles lo capturaban. Claro, iba a ser fusilado seguramente. O sea, hasta ahí la historia. Hasta ahí la historia. Hasta Ahora, ahí la historia. ¿qué pasó? ¿Cómo esta historia se convirtió en lo que hoy se dice viral? Hoy existe la palabra en internet viral, cuando algo se vuelve muy extendido. ¿Cómo esta historia llegó a enseñarse en las escuelas americanas de esa manera, de la que a mí me contaron que no es exactamente como ocurrió? No, bueno, hay un periodista que se llama Herbert Hubbard, que está un día, ya estamos en 1800, ya se ha acabado la guerra, tiene que escribir un artículo, tú sabes, esas cosas que uno pasa que uno no sabe por dónde vas a empezar ni qué vas a escribir. Y entonces no sabía qué escribir, lo estaban esperando por el cierre de la revista, y el hijo le dice que el verdadero héroe de la guerra de Estados Unidos con España era este señor Rowan, El del libro. el teniente Rowan, que llega a ser coronel. O sea, lo ascienden a coronel por esta hazaña. Por esta hazaña, los de teniente lo subieron a coronel. A coronel. O sea, y entonces el hombre, sin saber a ciencia cierta qué había pasado, escribe un reportaje que es una novela. Una novela. Entonces, todos los peligros, toda la geografía adversa, todos los ríos, todo. ¿Qué pasa? Que sale el trabajo y a la semana una compañía de noticias norteamericana le pide la autorización para reproducir 1000 copias del reportaje. Él le da la autorización, pero entonces los ferrocarriles le piden 200.000 copias. Para poner los ferrocarriles. Y entonces llega un príncipe ruso, que es el director de la agencia de la ferrocarriles de Rusia, y ve esta historia y dice, coño, qué bueno está esto. Y entonces se lo lleva, lo traduce y se lo da a todos los empleados de los ferrocarriles rusos. Viene la guerra ruso-japonesa del año 5. Sí. Cada soldado ruso llevaba en su mochila un ejemplar del mensaje de García, como ejemplo de decisión, de lealtad, de fidelidad. Enfrentarse a los obstáculos, de todo. Pero pierden la guerra y entonces los japoneses se encuentran en aquel folleto y dicen, oye, qué bueno está esto, y meten el folleto japonés y se lo reparten a todos los empleados civiles y militares del imperio japonés. Y aparte, entonces ya se está extendiendo a España, se está extendiendo a Francia, se está extendiendo a Alemania, o sea, se está extendiendo. La cuestión es que en 10 años, a la década siguiente, o sea, desde 1899 a 1909, se publica 40 millones de veces el mensaje de García. Que eso hoy sería, imagínense usted, haber salido en todos los canales de televisión prácticamente. Bueno, es el primer bestseller del periodismo y la literatura norteamericana. Se vendió más que todos los grandes escritores juntos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta que es un poquitico de opinión. Por la historia real que usted nos cuenta, por la investigación, a mí me parece que el que noveló eso fue aquel periodista que no tenía nada que escribir, conoció la historia y un poco la noveló, ¿no? Sí. Y entonces quedó como que aquel oficial americano llegó solo a Cuba sin conocerla, claro, se enfrentó a todo. Un problema racial, en primer lugar. O sea, el problema de una nacionalidad que es capaz, un hombre, un norteamericano que es capaz de hacer eso. No todo el mundo lo hace. O sea, es y sobre todo, lo que se destacaba era el ejemplo de fidelidad
al país y a la... Que es capaz de ir por encima de todo. Bueno, fíjese si esto es así, que un invitado que vino a Cuba recientemente en una misión oficial pasó por el monumento que está en el malecón y paró cuando le dijeron Calixto, ese es García, el del mensaje García, y se paró a ver, etcétera. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué a García. Es decir, ¿por qué no al jefe del Ejército Libertador, al general en jefe del Ejército Libertador? Interesante pregunta. ¿Por qué no se vino a ver a Máximo Gómez? O sea, porque ese mensaje era para la invasión y la ocupación de Santiago, Cuba. Ese mensaje era todo. Ahí se manejó todo. La ocupación, el desembarco por Daiquiri, todas estas cosas, después la toma de Santiago, claro. todo se barajó ahí. Y se manejó con Calixto García. Con Calixto, claro, también García era el lugarteniente general del Ejército Libertador y estaba en Oriente. Máximo Gómez estaba en el centro, ¿no? Pero bueno, se supone que si un presidente de otro país va a hacer eso, se dirige por lo menos a la máxima autoridad, ¿no? Porque él venía hablando en nombre del presidente McKinley. Claro. Y Calixto lo recibe porque trae un mensaje del presidente de los Estados Unidos. No, del presidente de Estados Unidos, pero también de Trabapam, que era el legado del partido. Y además se reunieron con Trabapam. Evidentemente eso es otra esquina. ¿Por qué razón? Porque ahí sí yo estoy seguro que si profundizamos van a aflorar distintas piezas de ese rompecabezas de por qué a Calixto García y no a Máximo Gómez. Un día yo conversando con la Sama Lima de esto me decía, no vamos a jugar al viejo, a Calixto, que es un gran, indudablemente es un gran hombre. Por eso. Sí. Entonces, por esa otra esquina. Sí, otra esquina. Vamos a hacerla, la podemos hacer, no hay ningún problema. Pero ahí no es el único caso. Rompecabezas. Muchos grises, nada de blancos y negros, y los seres humanos, como dijo Fidel en su discurso del 68, ellos ayer hubieran actuado como nosotros hoy hubiéramos actuado como ellos. Y bueno, por lo menos, y aquí, este libro, ¿qué cosa es? Bueno, ya que nos queda unos minuticos. Este libro es un libro muy interesante, porque en el año 40... A ver, Rowan, déjeme ver si a ver, mi cámara aquí. Rowan es el nombre del teniente, que lo ascendieron a coronel, ya usted lo explicó, pero este libro es hecho aquí en Cuba. Claro, porque era en el año 43, cuando él muere, se le hace un busto en el monumento a Maine. ¿A Rowan? A Rowan. ¿Está ahí todavía? No, ya. El busto no está ahí. No existe. Entonces, y esta es la inauguración del busto. La inauguración del busto va Batista, que es el presidente de la República, en el año 43. Todavía Fernández estaba vivo, Eugenio Fernández estaba vivo. Esta es una foto de la inauguración del busto que le hicieron. A ver, se puede ver aquí. Ese es un acto de la inauguración del busto, que era ahí en el malecón. En el malecón, sí, al costado internacional. A ver, esta queda mejor aquí, así es. Está Batista, está el vicepresidente de la República, que es Cuervo Rubio, está el primer ministro, que es Ramón Saidín, que le decían Mongo Viería, y está todo el gobierno, todo el cuerpo diplomático, está el delegado de negocios norteamericano. Ahora, esta historia que usted ha contado de aquí también puede servir, usted sabe que en la historia siempre hay polémica, los investigadores, usted como excelente periodista siempre busca, para la famosa polémica de que sin los cubanos no se hubiera podido hacer prácticamente nada en la guerra de independencia. Por supuesto. Porque hasta el mensaje García, sin los oficiales del ejército de Mambí, que además hablaban inglés algunos, lo escoltaron hablando inglés, prepararon el viaje, llevaron el mensaje García. Aparte hay que tener una cosa muy clara. España mandó a Cuba sus mejores generales. La valentía del cubano y la decisión del cubano y la interés del cubano es porque se enfrentó a un ejército muy bien preparado, el ejército español. O sea, que no era... Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Maestro Ciro Bianchi, muchísimas gracias. El mensaje García. Ahora quién sabe si hacemos otra esquina con otro tema de esto. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Te parece? De vez en cuando temas de estos, ¿sí? Me encantaría. Pues ya, está invitado. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, terminamos la esquina y ahora regresamos a la mesa.